todo el mundo del espectáculo a continuación por RPP Noticias. En escena. En escena. Bueno, les cuento que los hermanos de Analí Cabrera, menos su hermana Alicia, que creo que no está de acuerdo con algunas determinaciones de ellos, los hermanos, la mayoría de hermanos, o todos básicamente los hermanos de Analí Cabrera, se encuentran reunidos en estos momentos en una casa, en la casa de una amiga personal muy querida de Analí, porque van a tomar alguna determinación respecto a lo de sus cenizas, que ha sido materia de controversia últimamente. Y tenemos aquí a un invitado muy estimado, muy querido por nosotros, es el doctor Roberto Miranda, que nos va a ilustrar en algunos temas que queremos conversar hoy día. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias, Johnny, un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Programas y felicitaciones por el programa En Escena, realmente muy interesante y lo seguimos todos los fines de semana. Gracias, doctor. Queremos enmarcar un poco el tema Analí Cabrera de la cuestión legal. Se ha hablado mucho de si Javier Arboleda y Analí Cabrera se casaron o si solamente tuvieron un enlace simbólico, parece que fue lo último. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido convivientes durante 8 años? ¿Cuáles son los derechos de los convivientes en nuestra sociedad? Sí, en principio, nuestro sentido pesar a la familia Cabrera por tan sensible fallecimiento de una gran artista. Bueno, y con el respeto del caso, quisiéramos tratar este tema a fin de poder esclarecer lo que significarían los derechos patrimoniales que surgen de una relación convivencial. Una relación convivencial desde el punto de vista de la Constitución y el Código Civil peruano establece ya la posibilidad de reconocer derechos patrimoniales a partir del segundo año de convivencia. Es decir, bastan 2 años de convivencia acreditados. ¿Y qué significa convivencia? Morar bajo el mismo techo y lecho, es decir, habría que acreditar que efectivamente tuvieron el mismo domicilio, ¿no es cierto? ¿Es fácil de acreditarlo? Hay documentos probatorios, ¿no? Por ejemplo, hay las direcciones de los DNI. La dirección de los DNI, básicamente, segundo algunos compromisos de carácter económico, en la cual pueden haber asumido juntos, compromisos contractuales también, no solamente registros visuales, audio, video, también testimonios de los mismos vecinos, que pudieran determinar en efecto que hubo una relación de convivencia. No es que hayan vivido cada quien en diferentes domicilios, sino que hayan vivido en dicho domicilio, que lo podríamos conocer como un domicilio convivencial. Por consiguiente, esa es la manera como probarlo. Y a partir del segundo año, como hemos dicho, ya se reconocen derechos patrimoniales similares a los que surgen en el matrimonio. O sea, ¿repartición de bienes? Obviamente que sí, repartición de bienes y además una sociedad de gananciales, que significa que cada quien es propietario hasta en un 50% de los derechos y acciones que correspondan en este caso. En este caso, lo que se ha conocido es que Javier Arboleda estaba casado y no se divorció, y la que fue su primera esposa ya lo hizo en Estados Unidos. Yo no sé si eso es realmente un matrimonio válido, porque dio a entender como que en Estados Unidos se pudo divorciar y él no se pudo divorciar aquí. Explíqueme un poco el tema. Cuando hay un matrimonio que se disuelve con una sentencia extranjera, en este caso una corte de los Estados Unidos disuelve dicho matrimonio que se efectuó en el Perú, esa sentencia se tiene que nacionalizar, entre comillas, es decir, tiene que llegar al Perú para que una corte peruana la reconozca y entre en vigencia. Por consiguiente, técnicamente y legalmente, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, todavía no estaría divorciado, hasta en tanto acredite que el divorcio de la corte, ordenada por la corte extranjera, haya sido incorporada a través de un proceso llamado exequatur. Conocemos los abogados el proceso, que significa la nacionalización de dicha decisión judicial extranjera. Evidentemente él ha comentado que no ha hecho ningún tipo de papeleo, o sea, él sigue legalmente casado. Sigue legalmente casado. Entonces, la convivencia, esta cuestión de la ley que le puede dar los de beneficios, para él no técnicamente no se aplica. No se aplicaría, porque la convivencia es básicamente la unión de varón y mujer libres de impedimento matrimonial. O sea, ninguno de los dos debería estar casado. Ninguno de los dos tendría que tener un matrimonio vigente, sino que deberían estar solteros, o uno divorciado, o tal vez el otro viudo, o ambos divorciados. Doctor, los derechos del nombre Analí Cabrera, ya que hemos
determinado que legalmente la convivencia entre ella y Javier Arboleda no se aplica a ningún derecho posterior. Si alguien, no sé si se le ocurre a alguien producir una miniserie, escribir una biografía, producir una película, cualquier tipo de negocio relacionado con el nombre de Annalí Cabrera, ¿quiénes son los que tienen los derechos, o a quiénes se les tiene que abonar los derechos de esto? El uso de la imagen, de la voz, e incluso de reproducciones que pudiera tener registros fílmicos, deben ser autorizados por el familiar o el representante directo de la persona fallecida. En este caso tendría que esperarse la resolución, ya sea judicial o notarial, que declare como heredera única y universal a su señora madre. ¿Tendría que haber un proceso o ya de por sí la mamá es la única heredera de la imagen? De acuerdo a nuestra legislación, se puede iniciar por la vía notarial, que es en 21 días, o por la vía judicial, que puede durar hasta 45 días. A efectos que, en el caso específico de Annalí Cabrera, se entiende que ella no dejó un cónyuge, no dejó tampoco descendencia, pero sí ascendencia. Entonces, por descarte, si no tiene descendencia, no tiene cónyuge, pero sí ascendencia, que viene a ser su señora madre, entonces ella es la llamada. En caso no tuvieran una persona ascendientes, entonces los colaterales, que son los hermanos, son los que ingresarían a la En este caso los hermanos no tienen todavía nada que ver en el asunto. Claro. Mientras está la mamá viva, evidentemente. En este específico caso, es la ascendiente, en este caso la madre, la que tiene que asumir. Es por eso también que les dieron las cenizas a la madre, estas empresas, instituciones, los crematorios, qué sé yo, le dieron a la madre las cenizas porque no le correspondía al cónyuge, al conviviente. Bueno, existe un código de salud, ¿no?, que establece que en los casos que existe un cadáver o haya una muerte, los restos son entregados a la persona llamada por ley, en este caso a su representante, o en el caso de Annalí Cabrera, a su señora madre, ¿no?, porque era la ascendiente y el personaje más cercano familiar. Se ha comentado de ambas partes que ambas partes tendrían videos familiares. Dijo Javier Arboleda que él tenía algunos videos para hacer un documental, para producir un documental en el que ella hablaba sobre su enfermedad. ¿Él podría producir y difundirlo sin autorización de...? No, toda imagen, voz, registro visual está dentro de los derechos que se encuentran protegidos por el representante legal o la llamada por ley, que en este caso sería la madre. Tendrían que pedirle permiso a ella a efectos que pueda darle la luz verde para el uso, producción, edición, ¿no?, o en todo caso la historia más cercana que pudiera utilizarse con nombres similares, a efectos de evitarse los problemas de los derechos de autor, ¿no? Doctor, cambiemos de personaje y también ligado, evidentemente. Por ejemplo, en el caso de Alicia Delgado se hizo una miniserie en la que básicamente no estaba su nombre específico, pero la historia tenía mucho que ver con ella. Fue la miniserie de Avencia Mesa, pero más parecía la historia de Alicia Delgado del asesinato. ¿Cómo quedó eso? ¿Ahí incurrieron en algún delito los productores? Bueno, también se dio en el caso de la selección de vóley, ¿no? El uso de algunos nombres parecidos, similares. Y se dan también casos como en películas que nosotros podemos ver todos los días. Basta ponerle Juan en lugar de Pedro y cambiarle la S por la Z para que uno no tenga ningún problema legal. No, porque está expedito el derecho, de acuerdo al Código Civil, de poder reclamar o bien la interrupción de la edición, producción, o en todo caso la indemnización, porque a partir de ese personaje y de todo aquello que significó su vida, se está obteniendo un lucro, es decir, hay una actividad económica. Por consiguiente... ¿Y por qué los juicios no prosperan? Yo he estado siempre cubriendo y estoy viendo estas noticias, que los familiares de los perjudicados protestan, dan declaraciones, pero veo que finalmente esto queda en nada, o es que no siguen ninguna demanda, no entablan ninguna demanda.
Me parece que es lo segundo, porque sí deben prosperar estos juicios porque se encuentran debidamente protegidos. Hay un caso internacional y muy cercano también a nosotros que sí fue autorizado, el caso de Natalie Holloway, me parece que es la primera víctima del holandés Joran van der Slot. La señora madre sí dio la autorización para que esto sirva incluso para una fundación, incorporar ingresos y se evite pues el caso de señoritas adolescentes que caigan en este tipo de problemas delictivos. Hablando de Alicia Delgado, ¿cómo usted ve el caso después de 2 años de asesinada y de declaraciones del principal sospechoso que finalmente se descartaron porque él dijo que no las había hecho sin la presencia de un fiscal y sin su abogado? Ahora, ha vuelto a declarar, pero no sé si a la justicia, sino a un diario en el que involucra directamente nuevamente a Vencia Meza. ¿Esas declaraciones tienen validez? Muy buena pregunta, porque en el derecho penal, y lo saben los magistrados obviamente, que todo lo que no existe en el expediente no existe en la realidad. Por consiguiente, tiene que estar foliado, tiene que estar paragrafiado, tiene que haberse incorporado con una prueba. No basta decir, sino acreditarlo, probarlo. Por consiguiente, pues, declaraciones periodísticas, televisivas y otras que pudieran significar contradicciones entre sí, no existen para un magistrado. El magistrado tiene que resolver de acuerdo a lo que tiene en el expediente. Ahora, hasta la fecha... Ese expediente tiene como 1000 páginas, es voluminoso, entonces no creo que esto se vaya a incluir. ¿Ya no se puede incluir? Porque dice están ya en el juicio oral. Claro, lo que pasa es que el proceso penal tiene 2 etapas, una de investigación y otra que es el juicio propiamente oral o las audiencias públicas. Si ya ha vencido la etapa de investigación, es muy poco probable que cualquier otro tipo de declaración sea tomado en cuenta o sea tomado en serio, porque realmente ha tenido el procesado la posibilidad de solicitar acogerse a la confesión sincera o a la culminación anticipada del proceso. Usted que es especialista en derecho penal, ¿cómo ve este caso? ¿Muy enredado? ¿Por qué es que después de 2 años está casi en nada? El caso pudo haberse resuelto y pudo haberse dado por concluido si en efecto las pruebas periciales acreditaban o ya demostraban quién era el autor, con pruebas materiales, llámese pues huellas digitales, restos de sudor, cabello, saliva, etcétera. No ha trascendido a la opinión pública alguna prueba material directa que acredite que efectivamente las personas que se encuentran procesadas hayan participado en una forma tal que lograron el resultado, ¿no? Entonces, no con esto quisiera exculpar a nadie, sino al contrario, se basa más bien en narraciones que, de acuerdo a un contexto, encontramos un móvil. Como se ha novelado tanto también, yo no sé si los jueces o los fiscales también leen muchos diarios, ven mucha televisión, ven muchas series y confunden la realidad con la ficción y con las historias medias truculentas, ¿no? Así, y las historias truculentas llevan a reconocer un móvil oficial que viene a estar en el expediente, que es el móvil del supuesto asesinato por lucro, aunque la camioneta se dejó abandonada. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de querer... El juicio tiene un plazo determinado, ahora va a empezar ya el juicio oral. La etapa de investigación, la etapa previa, debe durar aproximadamente unos 4 meses y se puede prorrogar a unos 2 meses más, con ampliaciones y todo máximo. Deberían haber estado ya en 11 meses definido para que pueda iniciar el juicio oral. Ya estamos ya 24 meses, estamos cumpliendo 24 meses y no hay juicio oral. Hay una demora en este proceso. Entonces yo creo que hay que llamar la atención también porque ya las pericias todas ya existen en el expediente y con eso es suficiente como para que el Ministerio Público acredite cuál es la responsabilidad de cada quien. ¿Y podría de alguna forma decir se archiva el caso porque no encontramos las pruebas o eso es improbable? Resultaría tal vez probable para algunos procesados, porque si no se acredita la participación directa o indirecta de alguno de ellos o ellas, entonces podría darse el caso como por un dicho no te pueden llevar 30 años a la cárcel. Pues, ya hemos visto lo que ha ocurrido en el Callao, la banda de los Nole, de 7 salieron 3 por falta de pruebas. Entonces, en este caso también, si hay falta de pruebas, el juez no le va a temblar la mano para poder absolverla. Quiero aprovechar su presencia y nos quedan 4 minutitos, pero quiero hablar de Carlos Cacho. Usted ha sido muy duro con Carlos Cacho.
Yo creo que Carlos Cacho tiene responsabilidades, pero también siento, a ver, usted corríjame, que se le está utilizando como personaje público para ser el ejemplo de lo que no se debe hacer. Está bien que cometió muchos errores, pero sé y todos sabemos que hay gente que comete errores más fuertes, que tiene en su haber muertos, está en la calle y él, bueno, va a estar, creo que las sentencias son de 3 años o 2 años, bueno, 2 años, y todavía aún creo que han apelado la Procuraduría del Ministerio de Transportes. ¿Cómo viste el caso de Carlos Cacho? Bueno, hemos sido duros con Celso Pastor, hemos sido duros también con el Pato Cabanillas, hemos sido duros con el primer autor del delito de atropello seguido de muerte en estado etílico y que se dispuso en el año 1999, la primera orden de detención, cuando se elevó la pena de 5 a 8 años. Entonces, independientemente del nombre de las personas, aquí estamos hablando de 3 tipos penales. El primero es conducir en estado de ebriedad. Ha sido absuelto por eso porque no hay una prueba que acredite el estado etílico. Pero ¿qué dice la ley? La ley dice que aquella persona que no se somete a un estado etílico, al dosaje etílico o toxicológico, se presume, existe una presunción que nosotros en el derecho le llamamos jure de jure, es una presunción legal, es una presunción que no admite prueba en el contrario, una presunción que determina que efectivamente esa persona se niega porque en efecto estaba en estado etílico. Primera infracción. Segunda infracción, las lesiones graves. Tercera infracción, lesiones graves, ¿por qué? Porque transcurrieron más de 30 días para que esta persona recién pueda recuperar. A pesar que la otra persona también estaba mareada y pudo ella, si no originarlo, pero sí tener alguna posibilidad de que haya... Claro, existe un factor determinante y un factor coadyuvante, pero en los delitos cometidos y de acuerdo a la luz del Código de Tránsito, no existe pues una... interpretación benigna de la actitud del conductor, ¿no?, sino hacia el peatón. Ahora, la tercera infracción es la desobediencia y resistencia a la autoridad, y por eso es que justamente el Ministerio de Transporte está haciendo un reclamo, ¿no? Está apelando porque no puede ser que mañana más tarde o alguien aquí en la esquina diga no me someto al dosaje etílico y entonces como no hay pruebas... Y lamentablemente pues las figuras públicas, llámense artistas, lamentablemente digo porque eligieron ese camino, son más visibles, pues, porque me imagino que también habrá un abogado, un periodista que no lo conoce nadie y de pronto comete ese mismo error y como no es público la puede librar, pero las figuras públicas tienen esa doble, no responsabilidad, pero al menos cargan sobre el hombro, ¿no? Efectivamente, una mayor responsabilidad con respecto a sus conductas y a su vida privada. No obstante, la ley no hace distingo, la ley es bien clara y se sanciona con penas superiores a 5 años, por eso que creemos que es una sanción benigna. ¿Cómo usted ve la apelación? ¿Cómo lo ve según su experiencia? ¿Va a prosperar? Para que le aumenten la pena, porque creo que podría salir en un par de meses. Podría salir en 6 semanas, podría salir en 6 semanas, porque 2 años son 24 meses, el tercio son 8 meses, y él está desde enero, y ya estamos entrando al 7º mes, o sea, podría salir en unas 3 semanas. Pero a lo que vamos es que en una apelación puede haber o una disminución de la pena o una ampliación de la pena. Yo me inclino más a la ampliación de la pena. ¿Por qué razón? Porque desde el año 2006 los delitos independientes se van sumando con respecto a las penas, es decir, si a un delito le corresponde 2 años y al otro 2 años, serían 2 más 2, 4. Y si consideran que hay 3 delitos que también se sanciona con 3 años más, 2 más 2, 4, más 3, 7. Entonces hay sumatoria de penas en este caso, ¿no? Desde el año 2006, no es para únicamente este proceso penal, sino para muchos de los procesos que ya se iniciaron. ¿La apelación tiene un plazo determinado para saber qué va a pasar con Carlos Cacho? Claro, se dicta la apelación, se interpone la apelación y luego en 10 días se fundamenta y se eleva a la sala. Actualmente deberíamos saber ya a qué sala superior, con cuáles de los 3 señores vocales se va a llevar a cabo un informe oral de parte de los abogados de las partes, ¿no? Sí. Doctor, muchísimas gracias. Hemos tratado 3 temas en poco tiempo, pero siempre ilustrándonos usted para que el público entienda también, porque a veces los lenguajes técnicos hace que los oyentes se confundan, pero esta vez hemos sido clarísimos y entretenidos al menos.